Hola estimados estudiantes, el día de hoy vamos a ver el curso de Ciencias Sociales. Vamos a entrar a nuestro otro tema, que es la ilustración. Antes de continuar, debes tener en cuenta las siguientes recomendaciones. Para no dilatar mucho el tiempo, ponle pausa al video y luego continúa. Comencemos. Vamos a entrar con una pequeña introducción al tema. La Ilustración. Se conoce como Ilustración al movimiento ideológico que se llevó a cabo en Francia durante el siglo XVIII y que tuvo como principal propuesta el perfeccionamiento de la ideología del liberalismo, surgida o iniciada en Inglaterra por John Locke en las postrimerías del siglo XVII. Antes de conocer los preceptos de ese liberalismo perfeccionado o ilustrado, debemos identificar el contexto histórico en el que se desarrolló ese cúmulo de ideas. Por lo tanto, vamos a hablar un poco de las condiciones políticas, económicas y sociales de Francia en el siglo XVIII. En la política, como forma de gobierno existía una monarquía absoluta, en donde se daba la concentración total del poder por parte del rey Luis XVI, situación que ya no era funcional en esos momentos por la amplia oposición del grupo social de la burguesía, que pedía mayor participación en las altas esferas del poder. En la economía, hubo un deterioro derivado de una mala administración de parte del rey y su corte, gastos excesivos y una nula apertura a la inversión privada, por lo que cada día se iban disminuyendo las posibilidades de crecimiento de la industria y el comercio, y se dependía más de una economía agrícola que ocasionaba ciclos de crisis por la pérdida de cosechas ante los embates climáticos como sequías e inundaciones o las plagas. La sociedad se encontraba muy dividida en estamentos, grupos sociales a los que se pertenece por herencia o por origen, que eran nobleza, clero y estado llano, en donde aquellas personas que integraban los primeros niveles gozaban de privilegios y eran los únicos con acceso a los puestos políticos. Por lo tanto, el tercer estamento o estado llano eran aquellos que no tenían derechos políticos, pagaban impuestos y nunca se les privilegiaba. A pesar de la problemática que vivía Francia en esos momentos, las manifestaciones de su cultura, debido a su amplia relación unos siglos atrás con el Renacimiento italiano, habían ocasionado contar con una academia brillante y productiva. Academia es el conjunto de instituciones educativas, científicas y artísticas que la mayoría de las sociedades instituye para analizar, estudiar y producir ideas y acciones que tienden a mejorar a la sociedad. Y en este caso, la Academia Francesa, en los momentos de crisis que vivía su país, dio resultados. Los académicos lograron analizar y comprender los principales problemas que aquejaban a la nación y con base en los conocimientos sobre el liberalismo inglés, establecieron una serie de propuestas para ser aplicadas en la política, economía y sociedad francesa, con el fin de salir de la pobreza y atraso en los que se veía involucrada su nación. Así pues, a continuación se tratará a grandes rasgos de establecer las principales propuestas de la Ilustración francesa, que como ya se dijo anteriormente, se basan en la ideología del liberalismo, pero con aportaciones nuevas realizadas por la Academia de Francia. En la política, uno de los principales intelectuales fue Charles Condá de Montesquieu, quien propuso en su obra El espíritu de las leyes la división de los poderes públicos en ejecutivo, legislativo y judicial para buscar un equilibrio en el mandato gubernamental y disminuir la posibilidad de abuso de autoridad en la que había caído el absolutismo. También en la política, François-Marie Arouet Voltaire, que en algunas de sus obras como Ensayo sobre las costumbres y el espíritu de las naciones, promovió el uso del sufragio o voto para elegir a los representantes de los poderes y fue un fiel creyente de la ley, por lo que abogó siempre por la igualdad de la justicia entre todos los ciudadanos. Por su parte, Jean-Jacques Rousseau, en su obra El contrato social, plantea que las sociedades establecen un contrato tácito entre gobernantes y gobernados. Los dos se comprometen, uno, a gobernar para lograr el bien común y los otros a seguir el mandato de la ley. Si estos últimos no cumplen, el gobierno usará la fuerza pública para obligarlos, pero si el gobernante no desempeña eficientemente sus funciones, los gobernados tendrán todo el derecho a sustituirlo. En la economía, la propuesta de los ilustrados fue darle continuidad y llevar a la práctica las aportaciones del economista escocés Adam Smith, quien sostenía que la libertad de inversión de la iniciativa privada era lo que tenía que ocasionar la reactivación económica de cualquier país. En la sociedad, todos los académicos estaban de acuerdo en que se debía combatir el fanatismo religioso,
Consideraban la ignorancia como un mal de las naciones y pedían que los hombres hicieran uso de su inteligencia y razonamiento en todo momento de sus vidas. Promovieron la tolerancia de culto, el establecimiento de una cultura laica, el desarrollo de la educación y la desaparición de las sociedades estamentales. Muy bien, vamos a la ilustración. Como vimos anteriormente, va a llegar a finales del siglo XVI. Vimos que antes estaba el absolutismo, básicamente donde gobernaban todos los reyes y donde el parlamento no tenía básicamente ningún poder. Por lo tanto, se van a crear nuevas formas de gobierno, ¿no? Como vimos la ilustración, ya estaba llegando y estaba básicamente entrando lo que era Francia. Pero vamos a ver cuáles son las características de ilustración. Como vemos acá, dice, se basa en un día, se basaba que las ideas de los griegos iban a quedar básicamente desplazadas, igual que las enseñanzas de la Iglesia Católica, ¿no? A partir del siglo XVII, los hombres de ciencia ponen en duda las ideas de los griegos. Pues si bien es cierto, los griegos dieron muchos aportes muy significativos hasta el día de hoy, pero ellos mencionaban que habían 4 o 5 elementos, ¿no? En la Tierra habían 4: agua, tierra, fuego y aire, ¿no? Y lo que se encontraba fuera del planeta Tierra lo consideraban como un quinto elemento. La Luna era un quinto elemento, el Sol era un quinto elemento, Mercurio un quinto elemento y Júpiter otro quinto elemento, ¿no? Porque como estaban flotando y no podían caer, pues obviamente no le daban ninguno de los 4 estados existentes en la Tierra, ¿no? Hasta que va a aparecer un hombre. Ese hombre llamado es Galileo Galilei, el cual va a utilizar el telescopio para mirar hacia las estrellas, ¿no? Mirando hacia las estrellas, va a apuntar un día hacia la luna y va a ver que la luna tiene montañas. Esas montañas que él describe en sus libros van a ser lo que hoy conoceremos como cráteres, ¿no? Por lo tanto, llegó a la conclusión que no, pues, que la luna no estaba formada de un quinto elemento. Mira el Sol y se da cuenta que tiene otras características particulares, igual que los demás planetas. Por lo tanto, se da cuenta que los griegos no tenían toda la razón. Cambia la manera de ver el mundo. Hemos pasado ya más de 15, 16 siglos pensando que el centro del universo era la Tierra, ¿no? Galileo Galilei con sus investigaciones se da cuenta que no, que lo que es el centro, bueno, no del universo, pero en ese entonces se da cuenta que el centro del universo es el Sol, que todo lo que se encuentra gira alrededor del Sol, ¿no? Mucha gente lo tildó de loco, ¿no? Pero si la Tierra se mueve, porque no siento que se mueve, ¿no? Después van a llegar otros como Isaac Newton con la ley de la gravedad universal, que va a dar va a apoyar esta teoría, lo que propone Galileo Galilei. Va a llegar Kepler que va a ayudar bastante a lo que es la ley del movimiento de los cuerpos también. Por lo tanto, Galileo Galilei va a darse cuenta que a partir de la investigación el ser humano puede aprender nuevas cosas, ¿no? Y que lo que nos decía la Iglesia pues va a entrar en tela de juicio. Veamos a continuación algunas de estas características. En el siglo XVIII también se va a iniciar una nueva corriente de pensamiento, ¿no? Que lo vamos a conocer como el empirismo, ¿no? El aprendizaje en base a la experiencia. No voy a tener que creer todo lo que me dicen, sino yo lo tengo que experimentar. La ilustración va a rescatar la capacidad del hombre para razonar y llegar a la verdad. Recuerden que no existe una verdad absoluta. La verdad va a ser en el caso de la ciencia va a ser cambiable y va a ir modificando con cierto tiempo. Un ejemplo muy claro que siempre lo pongo yo es que se creía que lo más pequeño que había en el universo eran los átomos. Después llegaron que estaban los quarks. Ahora en el 2012 se dio cuenta que lo más pequeño todavía es la partícula de Higgins, ¿no? O la partícula de Dios, ¿no? Por lo tanto es una verdad, ¿no? Pero quizás más adelante vamos a conocer algo más pequeño que la partícula de Higgins. Por lo tanto es una verdad que se va a ir acoplando, se va a ir renovando.
van a hacer nuevas doctrinas, como decimos el empirismo, el aprendizaje va a ser la experiencia, y se le viene el siglo de las luces porque nos van a iluminar, ¿no? Nos van a llevar hacia el camino de la verdad. Ya no vamos a estar en la oscuridad sin saber qué está pasando a nuestro alrededor. En la economía van a llegar a la conclusión que una sociedad no crece con el dinero que uno tenga, ¿no? Pues no, igual que habíamos estado con los imperios, habíamos pasado por el feudalismo, por los reinos y ahora por las monarquías absolutas. Se dieron cuenta que si era con dinero, pues todo iba a llegar a su fin, ¿no? Por lo tanto, los ilustrados van a proponer que una ciudad va a mejorar con la educación. Si todos sus ciudadanos son educados, van a tener la capacidad de progresar o emprender. Por lo tanto, se va a dar una libertad para que todos los ciudadanos puedan estudiar, ¿no? Va a ser una característica muy particular de la ilustración. En cuanto en la política, ya lo habíamos mencionado en la clase anterior, John Locke proponía que básicamente el poder no podía estar con una sola persona, debía estar dividido en tres, ¿no? Y que el principal va a ser el poder legislativo, el encargado de generar o crear leyes, ¿no? El poder ejecutivo iba a estar al mando, iba a gobernar, no totalmente, porque iba a depender del poder legislativo para aplicar las normas, para que no se beneficiara solamente el ejecutivo, y va a haber el poder judicial, ¿no? Los jueces que se van a encargar de sancionar, ¿no? Ya sea al poder ejecutivo que haya incumplido unas normas o al poder legislativo si incumplido, ¿no? En ese caso el parlamento. Las ciencias van a abarcar muchas áreas, como mencioné en la astronomía, Galileo Galilei va a destruir la teoría geocéntrica, que es que la Tierra, todo gira alrededor de la Tierra, y va a proponer la teoría heliocéntrica, ¿no? Que todo gira alrededor del Sol. En anatomía, William Harvey va a postular lo que es la circulación de la sangre, y Liu Weinhock va a descubrir los primeros organismos microscópicos a través del microscopio. El microscopio y el telescopio van a ser grandes inventos que van a ayudar a la ciencia, como se han dado cuenta, ¿no? Va a generar que las personas puedan investigar más. En la química, Antonio Lavoisier va a postular la teoría del fenómeno de combustión. En la física, Isaac Newton y Gottfried también van a hacer su postulado de movimiento de los cuerpos, ¿no? Dentro de la filosofía de las luces va a surgir en Francia, más exactamente en París, y se va a extender por toda Europa, ¿no? Buscando una igualdad para los ciudadanos, para el pueblo. Era la única manera que se pensaba que el pueblo podía surgir, ¿no? Y no estaban tan equivocados como estamos ahora. Estamos muy bien, ¿no? Busca un nuevo mundo basado en la razón, ¿no? Que la razón del hombre nos va a llevar a todos a un nuevo aprendizaje y mucho más, ¿cómo podríamos decirlo? Mucho más lúcido, un mundo mucho más verdadero, ¿no? Viendo las consecuencias de algunas cosas. Recuerden que dentro de la ciencia va a ocurrir el famoso método científico, ¿no? También va a dejar de lado la tradición, que eran las viejas costumbres del feudalismo, de la monarquía, de los imperios. Es dejar al lado también nuestras creencias, que teníamos presente que la Tierra es el centro del universo, de un quinto elemento. Básicamente va a cambiar la manera de pensar de muchas personas. Y es dejar de lado los atrasos del pasado, ¿no? Todas las teorías que hemos aprendido, ¿no? Dejar de un lado la creencia de la Biblia, por así decirlo también, esas tradiciones, ¿no? Características, uno de los postulados más fuertes va a ser confianza en la razón, que considera esto como una fuente de conocimiento y instrumento para alcanzar el progreso, ¿no? Si uno confía en la razón, obviamente va a tener una salida, por así decirlo, ¿no? Recuerden que el primer paso del método científico es la observación. Cuando uno observa va a generar una hipótesis, cuando uno ve una hipótesis va a querer experimentarla y va a dar una conclusión, ¿no?
Por lo tanto, esta confianza en la razón nos va a decir que confiemos en lo que vemos y en nuestras conclusiones, ¿no? Siempre y cuando hayamos experimentado y tengamos una respuesta diferente, ¿no? Nos va a enseñar también el amor a la naturaleza, ¿no? En el cual las leyes se intentaba conocer por medio de la razón, ¿no? Todas las leyes que vamos a tener van a ser gracias a la razón. La naturaleza era concebida como un ejemplo de la conducta humana, ¿no? Van a postular que el hombre, algunos van a decir que el hombre es bueno por naturaleza, que decir que es malo por naturaleza. Por lo tanto, todo va a depender de la experiencia, ¿no? ¿Qué acontecimientos van a hacer que el hombre sea bueno y qué acontecimientos van a hacer que el hombre sea malo, ¿no? Por lo tanto, es la experiencia, ¿no? La naturaleza del ser humano, ¿no? Va a tener un espíritu crítico, va a hacer reformas en contra del absolutismo, ¿no? Va a eliminar las injusticias, va a cuestionar a la sociedad y las instituciones vigentes que impedían el progreso y la felicidad. Después vamos a ver por qué es importante la felicidad. Por ello se planteó la necesidad de nuevas reformas en las cuales se habían beneficiado todos los ciudadanos. El progreso intelectual que vamos a ver va a ser también no solo intelectual, sino también tiene que ser científico, como medio de perfeccionamiento del individuo y la sociedad. ¿Cómo se hace eso, no? La educación se convirtió en el mejor camino para el cambio, ¿no? El Estado debe de encargarse de dirigirla, ¿no? Con la educación se iba a fomentar estos nuevos descubrimientos, se iba a dar a conocer todos estos hallazgos, porque recuerden que la iglesia obviamente simplemente se dedicaba a enseñar que los reinos que los reinos eran ciudades donde gobernaba un hombre que era enviado por Dios, el cual era encargado de cuidar a todos, ¿no? Por lo cual los ilustrados se opusieron a esa idea y le dieron libertad a esas personas de conocer más cosas. Por fin entramos a la búsqueda de la felicidad, ¿no? Que había estado limitado por las estructuras políticas, sociales y religiosas existentes, ¿no? Que básicamente reprimían la libertad del hombre, ¿no? De conocer más, de saber qué había más allá. Recuerden que está el feudalismo y más adelante se van a creer en las brujas, en los demonios, en la brujería, en la hechicería, ¿no? En los dragones. Por lo tanto la gente vivía asustada, ¿no? Porque la iglesia se encargaba de transmitir esos conocimientos, ¿no? Por lo tanto, el conocimiento del hombre que iba a las escuelas era limitado, ¿no? Básicamente adoctrinaban a las personas o les enseñaban a las personas cosas para que siguiera sirviendo fielmente a los reinos sin quejarse, ¿no? Y por último vamos a tener el afán por llegar a la práctica del descubrimiento científicos y a los aportes filosóficos. Se buscó que en tanto todo lo que fuera útil y pragmático y que ayudara a la vida del hombre iba a estar bien utilizado, ¿no? Los descubrimientos científicos ayudaban al hombre realmente. Claro que sí, le ayudaba a conocer lo que realmente sucedía a su alrededor. Y la filosofía, ¿no? El hombre llegó a la conclusión que el hombre puede ser libre, que básicamente el hombre estaba viviendo mal porque otro hombre se estaba aprovechando de su situación. Por lo tanto va a haber un cambio de pensamiento, el cual va a estar gracias al método científico y los aportes filosóficos de los hombres en la ilustración. Obviamente va a haber una crítica ilustrada en lo cual va a haber un choque entre el fe y la razón. Va a haber una consecuencia que va a llegar a un punto que se va a llegar a la negación de Dios si realmente existe. ¿Por qué permitió todo esto durante mucho tiempo, ¿no? ¿Por qué no enseñó más cosas? ¿Por qué se quedó tan estancada en ese pequeño concepto sobre la libertad? No lo sabemos, no lo sabemos. Básicamente la iglesia lo habrá hecho para seguir manteniéndolos bajo su dominio y sobre todo para aprovecharse de los diezmos, ¿no? Que era un importe monetario muy bueno y obligatorio también. Se va a dar y se le va a quitar prestigio al papel de Dios como creador de todo el universo, ¿no? Porque se crea el quinto elemento, que la tierra es el centro de todo. Por lo tanto va a llegar a cambiar todo este modelo de pensamiento, ¿no? La crítica a la iglesia debido a que controlaba demasiado a los fieles y les adoctrinaba básicamente de una manera irracional. Se alejaron de ideas de principios religiosos y defendieron la moral y de forma libre, ¿no? Lo que sí reconocieron de la iglesia, si bien es cierto que
te limitaba intelectualmente, pero sí reconocieron que promovía buenos valores, el amor al prójimo, pero que no se daban, no se aplicaban, no porque el rey obviamente no le importaba lo que le pasara a los campesinos, ¿no? También vamos a ver casos extremos que fueron amenazados y prohibieron sus obras, ¿no? En muchos casos la iglesia, la Santa Inquisición, va a llevar a que algunos científicos como Galileo Galilei, al decir sus postulaciones, corran el riesgo de la muerte, ¿no? Por lo tanto, muchos de ellos van a irse a otros países para refugiarse y poder promover sus hallazgos, ¿no? Eh, Vamos a ver algunos representantes. Su pensamiento muchas veces fue reprimido en los lugares donde no veían con buenos ojos la ilustración, este cambio. Por lo tanto, se fueron de los lugares donde gozaban con protección y estimulaban su labor, ¿no? Los ilustrados afirmaban que los hombres son seres sociales por naturaleza, ¿no? Y la razón organizaba la sociedad, ¿no? La razón era la encargada de poner un equilibrio, ¿no? Y ellos, con lo que ellos promovían con los tres poderes del Estado, era más que suficiente, en donde todos se iban a ver beneficiados, no solamente la clase real o los nobles o el clero, ¿no? Sino todos, los campesinos incluidos. Por lo tanto, el sistema clotista recibió el ataque de los ilustrados, ¿no? Por lo tanto, va a generar mucha apatía por los reinos absolutistas contra los ilustrados. Los van a ver de manera despectiva porque van a ver como amenazado su poderío, ¿no? Muchos hombres cuestionaron el sistema político establecido. Vamos a ver a John Rousseau, que decía, ¿no? El hombre es libre por naturaleza, ¿no? Y la libertad del hombre es única, ¿no? No hay por qué una persona le impida llegar a la verdad, le impida o lo obligue a hacer trabajos forzados y no se vea básicamente recompensado, ¿no? Que el hombre va a ser bueno por naturaleza y que si van a haber problemas van a ser por la propiedad privada, ¿no? Porque un hombre tiene que apoderarse de algo, de un territorio, simplemente por llegar primero o por ser más fuerte. Eso no puede ser. Todos tenemos los mismos derechos, por lo tanto todos tenemos la misma posibilidad. Si bien es cierto, la propiedad privada más adelante va a ser un impulso para generar el comercio y generar riquezas. En este punto decían que cuál era la causa de que el hombre se corrompiera, ¿no? El hombre se forma dependiendo en la sociedad que se desarrolle, ¿no? Por eso ponían ejemplos de países donde ya había llegado la libertad, por así decirlo, donde ya no estaban los gobiernos absolutistas, estaban una que otra repúblicas, los países obviamente se iban a ver más beneficiados. Otro representante que va a ser John Locke, que ya lo vimos en la clase anterior, que él obviamente va a pedir sí o sí la división del poder, que no puede ser absoluto, deben haber los tres poderes, y el poder legislativo o el parlamento van a ser los más importantes porque es un grupo de personas que van a buscar leyes que beneficien a todos. Él proponía el naturalismo, que la vida y la libertad es natural en el hombre, que nadie lo puede privar, a menos obviamente que atente con la vida o la libertad de otra persona, ¿no? La laicidad y el ateísmo, la religión en privado debe ser de cada uno ve cómo lo maneja y la iglesia no te puede obligar a dar la cantidad de dinero que ellos vean conveniente, ¿no? En este caso el diezmo. Y no se debe mezclar con la política, ¿no? La religión y la política tienen que ir separados, ¿no? Él decía que el hombre debe de aprender en base a la experiencia, optimismo moderado, la satisfacción propia, que todos debemos de llegar a sentirnos satisfechos, ¿no? Cómodos con lo que uno realiza. Otro representante va a ser Voltaire. Él atacó el abuso de la autoridad, ¿no? Cómo imponían normas que solo beneficiaban a la gente adinerada, ¿no? A los nobles, más no beneficiaba a la gente con menos recursos, ¿no? El poder debe ser limitado. No lo puede tener todo el poder una sola persona. Muchos pensaban de esa manera. La política es importante para la libertad, obviamente, sobre todo el parlamento que va a crear normas y leyes, y debe de haber representantes donde se muestren todos los tipos de clases sociales, ¿no? Para que pueda hablar por todos, ¿no?
va a estar de acuerdo que hay una jerarquía social siempre y cuando las normas sean iguales para todos, ¿no? Y den igual las oportunidades de crecer. Y proponía también, como todos, que la educación es fundamental para el progreso. Vamos a ver ahora lo que es el despotismo ilustrado. Dice, efecto en la política, en algunos reafirmó los valores tradicionales, en otros fortaleció el poder del rey y buscar el desarrollo social, ¿no? Muchos de los reyes vieron como una amenaza, por lo tanto trataron de desprestigiar a los ilustrados o simplemente agarraban algunas partes de los textos ilustrados que les convenían y lo hacían llegar al pueblo, ¿no? Diciendo que la ilustración era un movimiento y que ellos iban a pertenecer a ese cambio, ¿no? Los engañaban básicamente. Los monarcas compartieron las ideas ilustradas siempre que fomentaran las reformas de gobierno, industria, comercio y agricultura dentro de sus reinos. El monarca no podía verse desfavorecido, ¿no? También vamos a ver que el despotismo ilustrado va a ser más tolerantes a las religiones. Obviamente la iglesia era una nueva forma de pensar que muchos creyeron que no iba a tener gran efecto, por lo tanto decidieron más apoyar a la religión, ¿no? Sobre todo por la fe que tienen las personas, ¿no? También conciliar principios absolutistas con el racionalismo ilustrado, como les mencioné hace un instante, buscaban adquirir ciertas partes que les beneficiara. Obviamente estuvieron en contra de la ilustración, las monarquías absolutistas, y se acuñó esta frase por parte de los ilustrados: todo para el pueblo, por eso en el pueblo, ¿no? Los absolutistas, los gobiernos, las monarquías absolutistas gobernaban para el pueblo, pero sin contar con su opinión, ¿no? El pueblo no necesitaba tales cosas, pero él gobernaba y simplemente se beneficiaba, no velaba por el pueblo. Van a haber gobiernos ilustrados, los reyes, algunos iniciaron estas reformas, obviamente más que nada porque el pueblo se estaba rebelando, y antes que se rebelaran prefirió darles por su lado, ¿no? Prefirió hacer estas mejoras para el pueblo, ¿no? Van a haber mejoras económicas, obras públicas y creación de centros de estudio, ¿no? Que la educación podía llegar a todos lados, ¿no? Y el pueblo se sintiera un poco más tranquilo, para que no interfieran en las decisiones políticas, ¿no? Básicamente va a dar esta libertad al pueblo para que se mantuvieran al margen y no llegaran a tomar eh, escalones más arriba, ¿no? Que los pudieran perjudicar más adelante, ¿no? Pero eso era inevitable. Si le daba educación, obviamente la persona iba a poder llegar a una conclusión que mientras más estudiara le daba la oportunidad de llegar a otros cargos. En los gobiernos ilustrados también va a haber una tendencia de centralización, ¿no? La burocracia va a ser más efectiva, el poder debía ser central, ¿no? Que el poder no debía estar en una sola persona, sino debía estar en un punto para poder expandirse en las demás partes de la república. La reorganización del sistema fiscal era equivalencia al pago de los impuestos, quitando privilegios a la nobleza y el clero, ¿no? Ahora el clero y la nobleza tenían también que pagar los famosos impuestos, ¿no? Y había una igualdad. La reforma del sistema judicial, redactaron nuevos códigos y supresión de la tortura y limitación de la pena de muerte, ¿no? La iglesia perdió su poder, la Santa Inquisición desapareció. Va a haber difusión de la educación y la cultura, creación de instituciones educativas, formaron las primeras academias, después de cuánto tiempo, pero no eran cualquier academia, eran academias que fomentaban a lo que era la ciencia, se van a formar pequeñas sociedades científicas y literarias, obviamente para guardar todo lo nuevo que se estaba descubriendo, ¿no? Y todo con el final de aumentar el nivel académico de la población. La tolerancia religiosa va a haber una afirmación de la soberanía de los estados sobre la iglesia, ¿no? La iglesia va a tener un papel muy secundario, donde las personas van a tener la libertad si desean ir a la iglesia o no desean ir, si desean contribuir o no contribuir con el diezmo. Para terminar, ¿qué es la ilustración? Seguramente han escuchado frases como libros ilustrados, personajes ilustres, ilustre universidad. Entonces, ¿a qué se refiere?
La ilustración, por un lado, es la acción de plasmar, ejemplificar o hacer atractivo lo expuesto. Por otro lado, el término ilustración se utiliza como dar luz al entendimiento. En el siglo XVIII existió un movimiento del mismo nombre. Se llamó así porque se basaba en el uso de la razón y sostenía que, a través de ella, era posible construir mejores seres humanos, erradicando así la ignorancia y construyendo un mundo mejor. La relación de los conceptos radica en que, a través de la enseñanza, sea oral, escrita o gráfica, se puede dar luz. Cuando ilustramos, damos luz a alguien, lo que nos hace personas ilustres e importantes. Ilustremos el mundo. Juntos podemos acabar con la oscuridad para siempre. Bueno, eso sería todo. Para reforzar lo aprendido, vamos a ir a la página 19. Vamos a elaborar o realizar la pregunta 1 y la pregunta número 2. Eso será todo, estimados estudiantes.